Muy buenos días, queridos estudiantes. Sean todos ustedes bienvenidos el día de hoy a nuestra clase de Historia del Perú. Hoy vamos a continuar hablando sobre los principales acontecimientos del inicio de la República. La clase anterior estuvimos hablando del primer militarismo, ¿correcto? Fueron los primeros gobiernos que surgieron después de la independencia del Perú. Este primer militarismo comienza con el gobierno de José de la Mar en 1827, tras la retirada el año anterior de Simón Bolívar. ¿Correcto? El gobierno de la Mar se ve marcado específicamente por la rebelión de los iquichanos, por la invasión de Agustín Gamarra a Bolivia y la guerra contra la Gran Colombia. Terminado el gobierno de José de la Mar, donde también se establece una nueva constitución liberal de 1828 y donde el gobierno presidencial se enmarca en 4 años. Entonces ingresa bajo esa nueva constitución Agustín Gamarra, que gobierna de 1829 a 1833. Gamarra fue de carácter conservador y autoritario. Firmó el Tratado de la Real Agual con la Gran Colombia, el Tratado de Tiquira con Bolivia. También obtuvo una fuerte oposición de parte de los liberales del Congreso, específicamente de Francisco de Paula González y Vigil, quien lo acusó por sus acciones déspotas y sus acciones en contra de la Constitución. Muy bien, culmina el gobierno de Gamarra e ingresa Orbegoso entre 1833 y 1835. Orbegoso no acaba su gobierno porque le fue dado un golpe de Estado encabezado por Felipe Santiago Salaverry, quien es considerado como el presidente más joven dentro de la historia del Perú, con 29 años, a pesar de que fue un presidente de golpe, de facto. Muy bien. Entonces, Salaverry asume la presidencia del Perú solo un año, entre 1835 y 1836. Fue un gobierno de carácter conservador, ¿correcto? En este gobierno sucedieron una serie de hechos, una serie de acontecimientos que terminaron. A ver, un instante, ¿dónde está? A ver, un instante, chico, estoy ocupado. Luis José de Orbegoso, y este estado abarcaba los departamentos de Amazonas, Lima, Junín y Trujillo. El estado sur peruano se estableció en la asamblea de Sicuani, el presidente Ramón Herrera, los departamentos que abarcaban este estado, Arequipa, Ayacucho, Cusco y Puno. Y el estado boliviano, en la asamblea de Tapacari, el presidente Miguel Velasco, ¿correcto? Los departamentos que abarcaba eran Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Potosí y Santa Cruz. Cada estado iba a tener su propio presidente, pero el presidente general, el presidente supremo, la máxima autoridad o conocido como sumo protector de la Confederación Peruano-Boliviana, iba a ser Santa Cruz. Entonces, ¿qué sucede? Sucede un hecho inaudito. Comienza una guerra entre el norte y el sur. Antes de instaurarse la Confederación, empieza un debate económico que integraba 2 propuestas: el proteccionismo y el liberalismo. El proteccionismo estaba amparado
en una economía nacionalista. El objetivo, proteger la industria nacional, la agricultura, la producción. El aliado de este proyecto era Chile, puesto que la apertura comercial significaba desalojar del mercado peruano el trigo de ese país, reemplazándola por harinas norteamericanas. Según Gamarra, representó esta tendencia. Cuando Vergoso llegó al poder, trató de implementar una política de libre comercio exterior, lo que desató la guerra civil entre la élite del norte y del sur. En Bolivia, por ejemplo, se dieron requisas de hombres, dinero, ganado, afligiendo la actividad económica. La Confederación se hizo realidad en 1836, creándose los 3 estados. ¿Correcto? Entonces, estos bloques económicos, los del norte, un bloque nacionalista, proteccionista, y los del sur, un bloque de libre cambio. ¿Correcto? Eran estos dos bloques que estaban enfrentados económicamente. ¿Por qué, profesor? A ver. A ver, un instante. Algo muy importante de estos dos bloques económicos era el libre comercio. ¿Correcto? El libre comercio significaba la adopción de bajos impuestos, de una comercialización de productos, de una libertad de recibir el comercio en todo el mundo. Este libre comercio era apoyado por comerciantes extranjeros establecidos en Lima y Arequipa. ¿Correcto? Recibía un beneplácito de los cónsules extranjeros, ¿correcto? Quienes apoyaban este modelo de libre comercio era Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. Entonces, ¿cómo iba a ser el objetivo? A ver, observe el mapa. Este era el comercio cerrado de las confederaciones. El Estado norteño solo quería comercializar con Chile. Una economía más nacionalista. Pero el Estado sur quería una economía más abierta. Una economía donde los productos comenzasen a regir e ir por todos los lugares. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La base legal que estableció esta confederación, observa el esquema, fue la Asamblea de Tacna o el Pacto de Tacna. Tras la formación de los 3 estados, Santa Cruz convocó el 28 de octubre de 1836 al Congreso de Tacna, donde se acordó la creación de la Confederación. Promulgó la Constitución que regiría su destino, que era de carácter autoritaria, en donde Santa Cruz tenía la hegemonía de todos los 3 estados, poseyéndose títulos de atribuciones militares, diplomáticas, económicas, por un periodo de 10 años y al término podría reelegirse. ¿Correcto? A ver, ahí está. Entonces, ante esa confederación surgió lo que se llama la oposición. Los chilenos, los argentinos, estaban en contra del nacimiento de la confederación porque iba a ser un estado muy fuerte y decidieron establecer las famosas expediciones restauradoras. Muy bien.
¿Qué obras se produjeron en esta confederación? Por ejemplo, el Código Penal y el enjuiciamiento, el reglamento de la creación de escuelas primarias, se creó el Ministerio del Interior, se estableció un comercio en todo el estado peruano, el Callao Paita, Callao, Hilo iban a ser los puertos fuertes de esta confederación y en contra de Valparaíso. Entonces esto traía consigo graves problemas económicos al país chileno. Esta confederación tuvo una oposición fuerte entre diferentes caudillos militares. Gamarra, Lafuente, Castilla, civiles como Felipe Pardo y Aliaga. Por eso las expediciones restauradoras, las campañas restauradoras tenían el objetivo de devolver al Perú su independencia y dar fin a esta confederación. Y esto lo vemos en la próxima clase. Muy bien, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud?